19. Considere la siguiente información sobre la sección plana producto de la intersección de un cono circular recto y un plano tal que el plano no pasa por el vértice del cono. En general, ninguna de las que nos den en el examen va a pasar por el vértice del cono y es perpendicular a la base del cono. De acuerdo con la información dada, la sección plana que se forma mediante el corte del cono con el plano corresponde a una hipérbola. La medida del diámetro de la base de un cono circular recto es 10. Si al cono se le realiza un corte con un plano paralelo a su base, tal que la medida de la cúspide del cono al centro de la sección plana que se forma es 6 y la medida de dicho corte a la base del cono es de 8, entonces ¿cuál es la longitud del radio de la sección plana que se generó por el corte? En este caso yo recomiendo hacer el dibujo primero para comenzar. Ok, ya dibujé el cono mío. Recomendación para redibujar un cono: hacen como un circulito ovalado y tiran líneas hacia un punto arriba. Ok, dice que ¿cuál es la longitud del radio? La longitud del radio de la sección plana. Ok, nos están hablando de radios. El radio es la mitad del diámetro. Entonces decía que el diámetro de la base del cono circular recto es 10. Podemos dividir ahora o al final entre 2. Voy a hacerlo ahora. Entonces tengo que esto acá, la mitad de 10 es 5. Si al cono se le realiza un corte plano paralelo a su base, tal que la medida de la cúspide del cono al centro de la sección plana que se forma es 6. Desde la cúspide del cono al centro de la sección plana es 6. Me dan la altura de la sección plana, o sea, lo que viene acá, mide 6. El radio acá es lo que quiero saber. Y dice, y la medida de dicho corte a la base del cono es 8. Entonces, de aquí, del corte aquí, van a ser 8. Los conos y sus cortes son proporcionales. Entonces vamos a tener que la altura del cono chiquitito, que es 6, sobre el radio del cono chiquitito, que no lo conozco, que va a ser x, es igual a la altura del cono grande, que va a ser 6 más 8, o 14, sobre el radio del cono grande, que es 5. Vamos a la calculadora. 6 bajo alfa x, alfa igual 6 más 8 sobre 5, shift cal igual 2,14. Le doy ANS y le vuelvo a dar igual y me da 15 sobre 7, la C. Siguiente dice, considere la siguiente información respecto a unos cortes realizados a dos figuras geométricas tridimensionales. A un cilindro circular recto se le realiza un corte con plano oblicuo a las bases sin intersecarlas, es una elipse. Con eso ya descartamos la C, o es la A o es la B. A un cono circular recto se le realiza un corte con un plano oblicuo a la base y paralelo a la generatriz sin pasar por el vértice, lo cual es una parábola. Entonces la respuesta sería la A. Recordar que los puntos claves es un corte con plano oblicuo a las bases, estamos hablando de un cilindro y sin intersecarlas. Y en este caso estamos hablando de un cono circular recto, se realiza un corte oblicuo a la base
y paralelo a la generatriz. Siguiente pregunta, la 22, nos dan una esfera. Dice 22. La siguiente figura corresponde a una esfera cuya medida de su diámetro es 12 y una sección plana obtenida de la intersección de un plano con la esfera. ¿Okay? M, O y R son tres puntos que están sobre una misma línea recta. Dice que de S a O mide 4. ¿Y cuál es la medida del radio de la sección plana de centro O? Entonces podemos tomar OR y vamos a tener SR. Entonces vamos con las medidas. Si el diámetro de la esfera es 12, el radio va a medir 6. Recordemos que siempre, siempre, siempre el radio de la esfera va a ser la hipotenusa cuando tenemos que aplicar Pitágoras en estos casos. SO mide 4 y el radio de la sección plana, OR, es lo que queremos saber. Entonces, Pitágoras dice que hipotenusa a la 2 es igual a un cateto a la 2 más otro cateto a la 2. ¿Okay? Siempre, siempre el radio de la esfera va a ser nuestra hipotenusa para estas preguntas. Entonces vamos a tener que 6 a la 2 es igual a 4 a la 2 más x a la 2. Vamos a la calculadora. 6 a la 2, alfa igual 4 a la 2 más alfa x a la 2. Shift cal igual 4,47. Entonces vamos a tener que buscar cuáles de las opciones nos da esto. X es igual a 4,47. Tengo 2 raíz de 5. Le doy en la tecla que tiene una S, unas flechitas y D, y es la A. Esto pasa que a veces con Shift cal igual, la calculadora calcula, a veces nos da el resultado con raíz, a veces no, son cosas que pasan. Aquí están las demás opciones.